Trelew. Por lo menos 100 familias han experimentado inundaciones en sus viviendas. ¿Qué sucede en el mundo? A más de 280 víctimas mortales asciende la tragedia ocasionada por el terremoto de 7.5 grados que golpeó Pakistán, Afganistán e India. Para evitar contaminaciones, los fallecidos son enterrados en grupo. Además, decepción en Cuba tras votación en contra de los Estados Unidos en resolución de las Naciones Unidas para repudiar y condenar el embargo que se mantiene sobre la isla. 6:29, momento también de conocer las noticias internacionales a esta hora de la mañana. Repaso completo para los que van a salir de casa. Vamos a Venezuela, revisamos el Universal y su portada en su matutino, en su edición impresa. Presupuesto 2016 contempla inflación en 60% y el dólar a 6.30. Fotografía central, Caracas se llevó el primer round. Ejecutivo pagará 3 meses de aguinaldos desde el 15 de noviembre. Guyana no otorgará paso a Venezuela por aguas atlánticas y en vigencia el PMBP y el precio justo a partir de hoy. En otros temas, sabor criollo en concurso de cocina de estampas, recetas finalistas serán publicadas en edición del domingo 22 de noviembre. Historias de vida, Anselmo Alvarado dice: lo que más me enorgullece en la vida es ser maestro de escuela. En farándula habla de Ricky Gervais, lo decíamos ayer en este programa, y el divorcio de Halle Berry. Tras el terrible terremoto que azotó el sur de Asia, 280 víctimas mortales son enterradas en grupos y los equipos de rescate aún buscan sobrevivientes. El golpe telúrico afectó a las naciones de Pakistán, Afganistán e India. En Afganistán se realiza un funeral en masa de las víctimas del poderoso terremoto de magnitud 7.5. Su epicentro fue en Afganistán, pero se sintió en Pakistán y Nueva Delhi y dejó un saldo de cerca de 300 muertos. Equipos de rescate intentaban encontrar sobrevivientes. Estamos llevando suministros. Ya un helicóptero ha salido a Chitral con 3.000 kilogramos de alimentos y este llevará 3.000 kilogramos de alimentos adicionales. Después de cargar vamos a Chitral y en 1 hora y media vamos a estar ahí y llevaremos los suministros a las zonas afectadas. Los pakistaníes recordaron el terror que vivieron en 2005, cuando un terremoto de 7.6 causó la muerte de 75.000 personas y dejó a más de 3 millones en la calle. Esta vez el saldo de muertes es menor, pero las autoridades esperan que la cifra aumente a medida que los equipos de búsqueda lleguen a las zonas remotas que se quedaron aisladas. Al menos 30 supuestos miembros del grupo radical Estado Islámico fueron detenidos en Turquía durante un operativo policial realizado en varias casas de los yihadistas en la ciudad de Konya. Las medidas se han intensificado tras los mortales atentados perpetrados por radicales en Ankara. La policía turca detuvo a 30 presuntos miembros del grupo Estado Islámico en la ciudad de Konya, considerada un bastión islamista en el centro del país. El operativo se realizó en viviendas de varios distritos de la ciudad, un día después de un tiroteo en el sureste que terminó con 2 policías y 7 presuntos extremistas muertos. El incidente fue el más grave en territorio turco desde que el país se unió en 2014 a la coalición antiyihadista. La policía ha intensificado su ofensiva contra el Estado Islámico de cara a las elecciones parlamentarias anticipadas el domingo próximo, y después de culpar al grupo islamista del atentado del 10 de octubre que dejó a 102 muertos en el centro de Ankara. La oposición acusa al gobierno conservador islámico de ser tolerante con los movimientos yihadistas en Siria, que luchan contra el régimen del presidente Bashar al-Assad, sin relaciones con Ankara. Cubanos se mostraron decepcionados por la contradictoria postura que asumió Estados Unidos al votar en la Asamblea General de Naciones Unidas contra una resolución que condenaba el embargo a la isla caribeña. 191 países votaron en Naciones Unidas a favor de que Estados Unidos levante el embargo contra Cuba. Una resolución aprobada casi por unanimidad, salvo por los votos negativos de Estados Unidos e Israel. En la isla caribeña hay decepción por la postura del actual gobierno estadounidense, que consideró el embargo una política fracasada y dictó medidas para flexibilizarlo, pero ni siquiera se abstuvo en la votación. Contradictoria, es muy contradictorio. No se puede decir se va a levantar el bloqueo y después votar a favor que permanezca el bloqueo. Eso es contradictorio.
Otros más escépticos piensan que la postura estadounidense no ha cambiado en décadas. La excepción parece ser el anuncio del restablecimiento de lazos diplomáticos en diciembre pasado. Hace muchos años que no hay ningún tipo de sorpresa. La única sorpresa aquí fue el 17 de diciembre del año pasado. Y no es ninguna sorpresa porque al final no se ha resuelto nada. Entre los residentes de la capital cubana no hay certeza de lo que va a suceder en el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos. Ni me sorprende, ni que esté, ni que no esté. Porque de todas formas yo soy una ciudadana en este país de la capa baja, que voy a seguir viviendo igual con bloqueo que sin bloqueo. Ojalá lleguen a una conversación y que todo se resuelva y tengamos prosperidad y unificación sobre todo. El gobierno de Barack Obama liberó el envío de remesas familiares a Cuba, facilitó viajes binacionales y dictó medidas para favorecer el intercambio comercial, pero no puede levantar el embargo, una facultad que es exclusiva del Congreso. 6:35, continuamos con mucho más. Muchísimas gracias, Alejandro. Y si se perdió la entrevista de ayer, estaremos recordando los mejores momentos que el presidente electo, el señor Jimmy Morales, estuvo compartiendo con nosotros aquí en Viva la Mañana. Él nos cuenta de este proceso de transición, sus principales objetivos, prioridades y cómo piensa trabajar dentro de su gobierno. Escuchémoslo. Seguramente hay muchos temas importantes de las principales acciones que comenzaron ya a tomarse y vamos a hablar en un ratito de ello, pero recibió muchas llamadas de mandatarios a nivel internacional, el vicepresidente de Estados Unidos, el presidente de El Salvador, el presidente de México, y menciono estos tres en un contexto de muchas llamadas seguramente porque son socios estratégicos de Guatemala en lo comercial, Estados Unidos, sobre todo México. Fue solo una llamada de cortesía, esto ya establece un plan de trabajo para esta etapa de transición para ir logrando acercamientos con estos países que son, insisto, estratégicos para nuestras relaciones bilaterales? No, las llamadas fueron básicamente de felicitación, fueron básicamente de poder mantener una relación y garantizar esos nexos diplomáticos que se tienen que tener, tanto los países centroamericanos, que ya hablamos con el presidente Hernández de Honduras, Sánchez de El Salvador, Ortega de Nicaragua, también con el presidente de Costa Rica, presidente de México y el vicepresidente de Estados Unidos que nos llamó. También hemos recibido alguna comunicación por escrito del presidente Rajoy de España y hemos tenido también con algunos otros países de Sudamérica. Usted ya estuvo en Estados Unidos durante la campaña, recordemos lo que muchos consideran un paso estratégico de acercamiento con la comunidad migrante que en cierta forma influyó también en el voto en muchas áreas rurales por la cercanía justamente de estas personas con sus familias desde Estados Unidos. ¿Algo más hizo allá? ¿Dejó planteada alguna agenda o algún punto importante en aquel viaje que usted realizaba a aquel país? Claro. Aprovecho para decirles a mis hermanos migrantes que si bien es cierto, en esta oportunidad no votaron, pero sí contaron. Ellos muy amablemente estuvieron llamando telefónicamente a sus familiares y a sus amigos para que apoyaran alguna candidatura. En este caso pues fue la nuestra y muchas gracias por ese apoyo. Nosotros hicimos un planteamiento y adquirimos 3 compromisos con nuestros hermanos migrantes. Uno es mejorar todo lo que es la atención en la red consular. Actualmente se tienen 15 consulados en Estados Unidos y queremos ver si logramos ampliar paulatinamente hasta llegar a 23 consulados allá en Estados Unidos, pero mientras no se haga esa ampliación, pues garantizar un buen trato en el tema consular, darle participación a personas migrantes en la atención al público allá, garantizar que haya algunas personas que tengan la posibilidad de, aparte de hablar el inglés y el español, algún idioma vernáculo, algún idioma maya nuestro, para poder facilitar ciertos temas de comunicación. En el segundo compromiso que tuvimos fue ayudarlos a certificar habilidades. Vamos a poner un ejemplo. Allá llega una persona, empieza lavando platos en un restaurante, logra llegar a ser asistente de cocina y se convierte en chef. Pero por alguna razón deja de laborar en ese restaurante y no tiene un certificado que le garantice que es chef. Entonces tiene que ir a buscar trabajo, pero tiene que empezar otra vez o a lavar platos o a ser asistente porque no tiene una certificación que garantice sus habilidades. No significa que la embajada o el consulado lo va a hacer,
pero sí le va a permitir tener nexos o algunos contactos para que puedan avalar a través de exámenes sus habilidades y poder garantizar que ellos puedan tener estos avales, tanto si se quedan en Estados Unidos como si regresan a Guatemala para poderse integrar a una economía de mejor forma. Y finalmente, poder inculcar y ayudarles a inculcarles una cultura de seguros. ¿Por qué? Porque si no tienen un seguro de accidentes, cualquier accidente, una cuadraplegia, una paraplegia o una limitación va a afectar todo el proyecto de vida de ellos como de los que están dependiendo de ellos acá. Un seguro de repatriación, porque uno pues automáticamente no tiene comprada la vida eternamente y es necesario porque a veces muchas familias no tienen ni siquiera ese beneficio. Y finalmente un fondo de retiro para que no, ya sea que quieran regresar o que tengan que regresar obligadamente, ellos no estén sin nada. Todo ese proyecto se los platicamos y lo planteamos por escrito, lo estuvimos distribuyendo en distintas ciudades y queremos hacerlo realidad porque tenemos un compromiso grande con nuestros hermanos migrantes. Empecemos a hablar de la agenda de ayer, el equipo de transición, vamos a ponerlo en pantalla porque son los operadores que tendrán a su cargo en esta, bueno, importante época, más de 70 días de plantear temas puntuales. Ahí vemos estos 5 personajes, por qué los eligió, funciones fundamentales y qué esperamos de este equipo de transición. Sabemos que básicamente el tema de la operación en el Congreso de la República para la aprobación del presupuesto es uno de los temas fundamentales. ¿Por qué eligió a estas personas? ¿Y qué esperamos de ellos? Bueno, esta presentación que se hizo ayer en conferencia de prensa presentó al equipo que va a liderar todo el equipo de transición, porque el equipo de transición van a ser más de 30 profesionales, cada uno experto en las distintas actividades de las distintas carteras y secretarías del Ejecutivo. En el caso del licenciado Elmer Erasmo Beltetón, es un abogado, tiene 2 maestrías en Derecho Constitucional, en Derecho Laboral y por cierto recientemente terminó su doctorado en Derecho Constitucional también. Él, a la par del licenciado Carlos Martínez Gularte, van a ser como abogados los que van a tener todo el tema legal y de transición, juntamente con el equipo del doctor Maldonado Aguirre. Mañana a las 11 de la mañana es la primera reunión con el equipo de transición de él. Exactamente. Y también está César Aguilar, que es auditor y es especialista en todo lo que es administración y temas tanto tributarios como administrativos gubernamentales. Entonces ellos 3 van a tener a su cargo la primera sesión y ellos van a tener después la coordinación de todos los demás profesionales. Este primer acercamiento fue a petición y ha consensuado con el gobierno actual para poder durante los próximos aproximadamente 80 días tener todo el traslado de la información de cómo está el tema presupuestario, cómo está el tema de personal por cada una de las carteras y qué proyectos son los que están en vigencia, en proceso y deben ser culminados. ¿Será más fácil este proceso de transición bajo la presidencia de Maldonado, tomando en cuenta que siempre surge mucha rigidez cuando asume un partido político de un color que seguramente presenta un candidato a la presidencia y como que siempre el desorden y todo lo que ocurre ahí o borrar cualquier tipo de evidencia, porque hay que decir que eso ha ocurrido en reiteradas ocasiones? Hoy no ocurriría porque vemos una gran apertura de Maldonado que al final llega al poder para tratar de ordenar medianamente la casa y poder entregar un gobierno y un Estado en mejores condiciones. ¿Así lo visualiza usted? Bueno, este gobierno ha sido completamente golpeado por muchos temas. Todo el último año yo creo que tuvo mucha inconsistencia en cuanto a funcionamiento, incluso con la renuncia de presidente y vicepresidenta, deja muchos vacíos. La entrada de un nuevo gobierno y el llamado y el nombramiento de un nuevo gabinete, también creo yo que vuelve un tanto intermitente la función de los gabinetes y me imagino que va a ser un tanto complejo y diferente a como ha sido en gobiernos anteriores. Espero yo que haya también un tema, o mejor dicho, que no suceda lo que ha sucedido en gobiernos anteriores, es que la ejecución anda por un 50, un 60% y en los últimos 2 meses milagrosamente se ejecuta un 40%, claro, un 30% del presupuesto. Yo estoy casi seguro que la administración del doctor Maldonado Aguirre está dando muestras de ser una administración bastante sana, bastante cautelosa y esperamos que eso ayude al tema de